Bienvenidos todos a una entrega de mirada panorámica desde casa, en confinamiento, cansadísimo de esta situación al igual que ustedes, pero bueno, es lo que por ahora tenemos que soportar hasta tanto la famosa desescalada del gobierno dominicano pues pueda permitirnos de nuevo volver a la normalidad en la actividad comercial. Esta semana yo quiero compartir con ustedes un tema que quizá ustedes saben por mi formación profesional y mis intereses académicos, que me llama mucho la atención. De hecho, publiqué recientemente una pequeña reflexión sobre cuál sería el futuro de la globalización y del comercio internacional. Ustedes saben que vivimos en un mundo muy interconectado, ustedes saben que consumimos productos que vienen de muchísimos países, que un mismo teléfono móvil puede tener materia prima de 5 o 7 países, que estamos todos consumiendo el Netflix, el Spotify, y que el mundo está cada vez con menos fronteras, como se nos ha dicho en los últimos 20 años. Sin embargo, esta pandemia encuentra al mundo en una situación muy peculiar, porque el estado de la economía global, antes de que comenzara todo esto, ya era un estado que generaba cierta preocupación dentro de muchas personas que observamos el futuro del mundo y hacia dónde van las cosas. ¿Y por qué generaba preocupación? Porque desde el año 2008, con la crisis financiera, pues se generó un cierto escepticismo en muchos sectores del mundo sobre el libre flujo de capital. Ustedes recuerdan que República Dominicana estuvo parcialmente blindada de esa situación por razones múltiples, al igual que Brasil y al igual que muchos otros países del sur. Sin embargo, la desconfianza en los banqueros, en Wall Street, en lo que muchos dicen que es la avaricia sin fin, pues ha hecho o hizo en ese momento que los flujos de capitales, comparándolo con el periodo antes de la crisis, fueran menores. Por eso algunas incluso llamaban a ese periodo, desde el 2008 hasta el 2015, el periodo no de la globalización, sino en inglés de la slowbalization, o si se quiere, una ralentización de los procesos de integración económica. Esa fue la primera situación antes del coronavirus. La segunda es que ustedes saben que tenemos ya más de 5 años con muchos liderazgos populistas en ascenso en muchos países del mundo. Y usualmente el discurso es: vamos a tomar el control, vamos a proteger las industrias nacionales, proteger entre comillas, vamos a sacar los inmigrantes o vamos a reducir la posibilidad de migración. Y eso también tiene un efecto sobre el libre mercado, sobre la capacidad de los países y las empresas a hacer negociaciones con las menores trabas posibles. Este discurso político lo que hace es aumentar un poco esas trabas, y es un discurso político pues que está ganando mucha popularidad desde hace ya varios años en el mundo. Y la tercera razón que encuentra el mundo antes de la pandemia con una economía global cuestionada es la nueva, algunos le llaman guerra comercial, otros le llaman guerra fría, otros le llaman un repunte en las tensiones, llámale como usted quiera. Pero Trump ha cambiado mucho la dinámica con China y el flujo comercial entre China y los Estados Unidos pues se ha visto afectado por esta retórica beligerante. Un ejemplo concreto de eso es que los aranceles, que son esencialmente los impuestos de entrada que pagan productos para entrar a un mercado, desde que llegó Trump han aumentado de manera significativa. De hecho, 6 veces más de lo que tenían los Estados Unidos antes de que comenzara este conflicto comercial entre estos dos países. Y por ser esas dos economías más grandes del mundo, sin contar obviamente la Unión Europea, que como mercado, de hecho, es la más grande, pero las más dinámicas, eso significa que el flujo de comercio y la preocupación de los mercados es alta, porque lo que pasa entre China y Estados Unidos tiene un efecto en todo el mundo. Entonces, esas 3 razones son las que encuentran a la economía mundial y a los procesos de globalización, a la idea de que podemos vender y comprar con las menores fronteras y barreras posibles, en un estado cuestionado. Entonces, hay algunos que dicen que luego de esta pandemia se va a volver a la normalidad, que esto es simplemente un tema coyuntural. Y para plantear ese argumento se apoyan algunas ideas. Por ejemplo, la primera de ellas es que, al igual que los seres humanos, que nos adaptamos a todo, así lo hace el capitalismo y el comercio. Y se buscará la manera, en medio de esta crisis, de seguir haciendo comercio como se hacía antes, con restricciones, con más inspecciones sanitarias, lo que usted quiera, pero las cosas seguirán funcionando y se seguirá comprando donde resulte más barato comprar. Ese es el primer argumento que utilizan. El segundo argumento que utilizan es que la globalización es un proceso, entendida como el libre flujo de ideas, de personas y de capital indetenible, porque esa es la forma en la que el mundo se ha estructurado. Y dicen, bueno, pero es que desde que se descubre el América, el Nuevo Mundo, y mucho antes, con la ruta de seda de los chinos,
Los humanos siempre hemos comerciado, siempre hemos tenido productos que se producen en algún lugar y se venden en otro, y eso no va a parar nunca. Entonces, el ejemplo más sólido que ponen, aparte de lo comercial, que es lo más difícil de defender en este contexto, es lo cultural. Muchas personas clase media, por ejemplo, consumen la misma serie que consumo yo o que consume usted en Netflix, la consumen aquí, la consumen en Honduras, la consumen en Guatemala, la consumen en Teherán, la consumen en Burundi, la consumen en muchos lugares. Y eso, por lo que la tecnología ha logrado, que es interconectarnos con el WhatsApp, interconectarnos con las redes sociales, es un proceso que se dice indetenible. O sea, que el hecho de que la globalización es indetenible es el segundo argumento que plantean los que dicen que las cosas se van a quedar en su lugar. Y el tercer argumento que plantean es que las personas siempre y los países van a comprar los productos donde resulte más barato producirlo, porque un imperativo de la economía de mercado es que usted compra al menor costo posible y vende al mayor precio posible. Ahí es que está la ganancia, obviamente, en la actividad comercial. Lo que dicen, espérate, un momentito, eso va a cambiar porque el COVID es un antes y un después, tienen otras ideas para sustentar este planteamiento. La primera es que las economías de los países más avanzados se han dado cuenta que tener una dependencia tan alta de un solo suplidor para muchos temas esenciales, como por ejemplo los medicamentos, los equipos médicos y otras industrias sensibles, es peligroso. El caso de China, por ejemplo, es interesante. China produce más del 50% de todas las mascarillas que se utilizan en el mundo y también más de la mitad de muchos otros equipos de protección personal, como gafas, de estas batas que usan los médicos. Y dicen, bueno, en medio de este shock que ha hecho la pandemia, muchos países han entendido, especialmente los americanos y los europeos, que quizás, aunque sea más caro producir en sus mercados y en sus países, vale la pena producir más caro, porque producir en casa garantiza que no tendremos un shock a la oferta de muchos bienes importantes en momentos de crisis. Fíjense que hubo una escasez y sigue habiendo para los países menos desarrollados de equipos médicos, de insumos médicos. ¿Por qué? Porque lo están comprando los países que tienen los bolsillos más profundos. Entonces, ese es un tema que dice, que un argumento que utilizan para decir que no volveremos a la normalidad, que muchas industrias saldrán de China y se irán de nuevo a las economías que más los necesitan. Otro argumento que se utiliza para decir que no volveremos a la globalización como la conocemos es que el actor, si se quiere, o el espacio de último recurso, uno de los más importantes, que es la Organización Mundial del Comercio y el mecanismo de solución de diferencias o de resolución de controversias, como usted quiera llamarlo, una especie de tribunal arbitral que se ha utilizado por muchos años para dirimir conflictos de corte comercial, se encuentra literalmente en una inercia burocrática. No sé si ustedes habrán leído que desde el año pasado, por algo que viene desde la administración de Barack Obama, porque este grupo de la OMC de jueces de muchos países, o árbitros mejor dicho, en muchas ocasiones han fallado en contra de los Estados Unidos, y Estados Unidos ha entendido que esas reglas de libre comercio, de poner el menor número de barreras arancelarias posibles, de proteger lo menos posible las industrias nacionales para que se compre y se venda donde resulte más barato, pues le están haciendo daño a la industria norteamericana. Entonces los países tienen un incentivo ahora mismo porque saben que no van a sufrir consecuencias, por lo menos desde la OMC, pues de hacer lo que entiendan necesario. Si yo quiero proteger, por ejemplo, a los productores de cebolla, que es un caso dominicano que quizás muchos de ustedes conozcan, de la cebolla importada, porque la cebolla importada es más barata que la dominicana, pues yo le pongo un arancel a la cebolla importada del 50%, del 100%. Eso se llama proteger. Esos aranceles en República Dominicana, bueno decir, que se encuentran ahora en un proceso de desmonte gradual, porque desde que nosotros firmamos el Acuerdo de Libre Comercio, el DRCAFTA, con Estados Unidos, República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, una de las condiciones, dentro de las muchas, era que República Dominicana poco a poco iba a ir removiendo protecciones a su industria agrícola. Entonces, esos 4 argumentos que le presenté, 3 argumentos, más los argumentos a favor de que va a cambiar la globalización y el comercio, son los que están en el debate mundial. ¿Dónde te ubicas tú, Emilio? Bueno, yo creo que si uno entiende los procesos globalizadores, culturales, económicos, de forma separada, yo creo que en lo cultural es inevitable que sigamos pues universalizando los hábitos de consumo, usando Amazon, usando Netflix, usando Spotify, gustándonos las mismas cosas a muchos ciudadanos de muchísimos países. Pero en el frente económico yo creo que ciertamente nosotros no volveremos, por lo menos en el corto plazo, a una normalidad como la que teníamos previo a la pandemia. Yo me inscribo en la tesis de que la globalización como la conocíamos en los últimos 10 años
se fue y no volverá. Sin embargo, eso no significa que tendremos un mundo radicalmente distinto, en el sentido de que se seguirá vendiendo y comprando donde resulte más barato producir. Lo que cambia es las barreras que el comercio tendrá, el comercio global. Y eso es algo que, especialmente a la República Dominicana y a los países pequeños que se benefician del libre comercio, lamentablemente no es una noticia muy halagüeña. ¿Y ustedes qué piensan? Gracias por escucharme y gracias por suscribirse a mi canal. Recuerden que pueden hacerlo dándole a la campanita y al botón suscribir. Y todas las semanas compartiré con ustedes uno o dos comentarios sobre temas de interés nacional o temas de interés internacional. Gracias y nos vemos en una próxima entrega.